Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. Hola, me llamo Sebastián Sonsoni, o Chamber como me conocen. Los invito a entrar a mi estudio y aprender un poco de lo que hago, que es esto del arte de grabación de Foley. Chamber, muchísimas gracias por recibirnos acá en este espacio tan especial que ya nos vas a contar cómo funciona. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, quería empezar preguntándote cómo comienza tu vínculo con lo sonoro, con lo musical. Cuando termino la secundaria no sabía muy bien qué hacer. Siempre fui de chico un melómano que me gustó mucho la música. Y me metí a estudiar en la UBA diseño de imagen y sonido. Hace bastante tiempo atrás, en el 98 creo, 94 arranqué con el ciclo básico, y después durante la carrera fui viendo las distintas ramas del cine, fotografía, montaje, dirección, producción, y cuando llegué a sonido me interesaba un poco el armado de bandas sonoras. Para esa época había visto una película, La Misión, la banda sonora es de Morricone, y bueno, me llegó mucho esa película y el sonido, y dije, che, esto está bueno como para investigar por ahí. Entonces creo que fue el inicio ahí en la facultad, en la UBA, donde decidí dedicarme a la parte sonora dentro de lo que es la producción audiovisual. ¿Y ahí ya tenías puesto el oído en la banda sonora, en la parte musical, pero también en algo de los sonidos propios? Sí, yo me interesaba más por la música. Después empecé a conocer el tema del armado de una banda sonora, ¿no? Donde intervienen un montón de capas, como es la música, una de ellas. Claro. Entonces ahí me empecé a interiorizar un poco de que, bueno, estaban los diálogos, estaban los efectos, estaba la música y estaba la Foley también, que era esto algo medio nuevo en esa época. Pero ahí empecé como a ver que no era solamente una sola cosa, sino que había un montón de capas que conformaban a una banda sonora, ¿no? Y lo que podía jugar también a nivel dramático, ¿no? Como en la facultad tenés la posibilidad de ver cine de muchos tipos y autores y épocas, y cómo se introduce el sonido al cine. Hay como mucho trabajo de gente que empezó a jugar un poquito con esto de lo sonoro también, ¿no? Claro. Bueno, Chamber, contame un poquito qué hay acá, qué tenemos. Bueno, yo trabajo con objetos y, como explicaba antes, también tengo diferentes superficies, elementos con los que hago diferentes efectos o sonidos. Muchas veces contamos con el elemento que figura en la imagen, y otras veces lo tenemos que recrear porque ese elemento no lo tenemos. Entonces ahí donde un poco empieza la mentira de alguna forma. Claro. El maniquí, por ejemplo. Bueno, el maniquí es un ¿cómo es? Un productor de crujidos. Es un amigo acá que tiene ahí un par de crujidos que en películas de terror o de suspenso
Claro. Nos ayuda bastante, la verdad que lo queremos mucho. Es un buen crujidor, es una máquina de crujidos de madera. Es lo que tenemos para generar eso. No, me imagino que es un descubrimiento y debe ser también como una especie de hallazgo, ¿no? Porque como espectadores normales de cine, de lo audiovisual, la parte del sonido siempre queda relegado a pensar en términos de la música. Total. Y no en, como vos dijiste, ¿no? Los diálogos, los efectos. Total. Inclusive tenemos, como yo digo, cierta ventaja contra la imagen. La imagen tiene un formato limitado, que es un cuadro. De acuerdo a ese cuadro, lo limita lo que está dentro de ese encuadre. Nosotros, como armado de banda sonora, tenemos la posibilidad de jugar con lo que no está dentro solamente de esa imagen, sino que a lo mejor pasan un montón de cosas. Hay más profundidad. 360 grados. Entonces creo que en ese aspecto corremos con cierta ventaja. Y con respecto a lo que decías de esto que uno cree que ya viene la película o hablando del sonido en realidad, creo que también es una cuestión de percepción de que asumimos la vida con esta cuestión de sentidos y es medio difícil cerrar los oídos. Los ojos creo que los puedes cerrar, pero los oídos es un poco más difícil. Entonces ya viene con la vida, ¿no? Como está más asumido, creo que la cuestión visual, ¿no? Claro, sí, sí. Mirá. Y bueno, después hay, como ves, varias superficies. Tengo pasto, tengo chapa de este lado, tengo, bueno, ahora está un poco desordenado, tengo piedra de este lado, esto es un piso hueco para generar como... La pisada. Claro, exactamente. Estas son diferentes superficies, acá tengo mugre para hacer... Claro, mirá. Como los pasos en tierra. Chapa de auto. Exacto, ahí todo lo que tengo, lo hacemos las puertas también. ¿Y cómo fue, Chamber, cuando te metiste más en la parte técnica, en el conocimiento específico? En el Foley? Arranqué haciendo filmación. Yo arranqué siendo el sonido directo, que es la persona que va a registrar los diálogos de la película en rodaje o del programa de televisión, serie, lo que tocaba hacer, ¿no? Me dediqué al rodaje en la primera etapa de mi carrera y bueno, después con la llegada de mi segundo hija Carmela, ahí me di cuenta que el rodaje era muy desgastante, que ya quería un poco asentarme y bueno, en ese momento yo trabajaba con mis amigos de Tres Sonido, un estudio muy importante de la industria y son amigos y hermanos prácticamente en mi vida, en mi carrera y en mi formación. Y bueno, ahí empecé a querer un poco trabajar más dentro de un estudio, con un horario, con algo un poco más ordenado. Y empezamos como en ese momento a indagar en lo que era la Foley. No había escuela, no había alguien que te enseñara a hacer lo que hacemos. Entonces creo que fue una cuestión de equivocarse 1000 veces como para aprender después a hacer el trabajo, pero... ¿Y eso por qué? ¿Porque el Foley antes no se usaba tanto o históricamente no se usa tanto el efecto de sonido? No, se usa... Foley es el apellido de una persona, de Jack, que es un señor que cuando nace el cine sonoro empieza un poco a apoyar de alguna forma dramática con sonidos esta cuestión del discurso o el como es el diseño sonoro. Entonces en el radioteatro también se empiezan a involucrar estos efectos de las historias contadas a través de la radio y otra gente que ejecutaba efectos mientras venía el caballo con el cowboy, y eso después se lleva al cine, ¿no? Como para acentuar casualmente esas cosas que se llevan cierto dramatismo de alguna forma, ¿no? O que cuentan algo.
Y se fue como haciendo más una cuestión de oficio y de paso de información de gente que lo fue haciendo muchos años. Hollywood lo absorbe inmediatamente como parte del armado de una banda sonora, y hoy por hoy es una de las disciplinas que componen el hecho de armar una banda sonora, digamos. Somos una de las capitas que conforman una banda. Mirá. Y allá una pileta. Sí, ahí hay efecto de agua. Claro, tenemos una pileta que la llenamos eventualmente, o hacemos sonido de ducha si alguien se está bañando o alguien lavando los platos. También usamos, o se llena eventualmente para hacer cosas de alguien nadando, alguna escena donde requiera alguien que se tira al agua. Claro. Tenemos escenas abajo del agua, hemos grabado abajo del agua también. Mirá. Cosas. Sí. Re difícil, metemos, ¿no?, micrófonos dentro del agua, sí. Está bueno. Bueno, después en la sala hay calzado diverso, tacos, chatitas, todo lo que pueda necesitar para generar diferentes tipos de pasos de lo que necesite. Y después, bueno, mucha basura. Me llama la atención lo de los zapatos, porque digo, está bien, uno dice, bueno, el sonido de un zapato no va a variar mucho, quizás una suela de goma y otro con taco, pero ¿qué repertorio tiene que ver con lo que te pide la película? Sí, es como decís vos, creo que es lo que te pide, ¿no? Como si hay un personaje que necesita cierto carácter y se lo buscas desde ese lado, digamos. Mira, ahí, una personalidad. Claro, entonces si hay un personaje que es intimidante o peligroso o grandote, bueno, buscamos un borcego o algo que lo haga fuerte, ¿no?, a este personaje. Pero si no, también respondemos a lo que nos gusta o lo que decidimos. ¿Cómo les gusta a ustedes que suene? Y sí, porque vas haciendo diferentes cosas, vas haciendo comedia, vas haciendo terror, vas haciendo dibujitos, vas haciendo documental, y cada proyecto requiere cierta cuestión más meticulosa o no tanto. A veces es medio como, bueno, se procede a grabar, ¿no? Claro. Y ya metiéndonos en alguno de los proyectos, sí. ¿Tenés un gusto especial? ¿Hay algo que cuando te cae una propuesta de proyecto decís, esto me encanta porque ya te imaginás el tipo de sonido que podés llegar a hacer? ¿O hay una cuestión también de desafío, supongo? Porque si venís hace mucho tiempo haciéndolo, cuando te presentan algo que es un desafío, supongo que debe ser también interesante tener que buscar objetos nuevos o superficies que todavía no has trabajado. Total. Yo creo que como preferir... qué sé yo, trabajé en lindos proyectos eventualmente, hice documentales con esa gente que sigue animales durante meses, hice cosas así muy lindas, la parte de animación es muy copada, porque partís de cero, no tenés ningún tipo de... No, porque te iba a preguntar, perdóname, en el documental ese, por ejemplo, seguir un animal, ¿qué tipo de sonidos tenés que hacer? Y te podría después pasar los nombres. Guadalquivir creo que era una de las películas, y la otra no me acuerdo si se llamaba Madagascar, pero había escenas desde lobos cazando en la nieve a un ciervo, hasta pájaros atravesando una catarata que anidaban detrás del hilo de agua, un ataque o un hurón enterrándose en la nieve y un lince que lo corría, una planta carnívora comiéndose una mosca en primer plano. Y ahí, por ejemplo, que quizás uno no tiene,
tenés que recrear algo de cero, digamos, Claro. es pura imaginación, ¿no? Sí, es decir, exacto. No es como no sé, el caballo, que uno ya conoce el sonido. Exacto. La planta carnívora no lo conocemos. No, exacto. Muchas veces es como una cuestión de código o mentira entre nosotros, ¿no? Como nunca grabé una planta carnívora, pero bueno, uno Es hacerle creer al espectador. ve de qué está compuesta esta planta que tiene cierta baba y debe ser pegajosa, porque si la mosca entra y queda pegada, tiene que haber alguna cuestión acuosa. Bueno, ahí es donde ahí entra un poco esta imaginación y en la creatividad de decir, bueno, ¿cómo hago para hacer que la planta se come a la mosca? Bueno, Claro, hay que hacerlo. Pura imaginación. Sí, muchas veces, como te digo, hay sonidos que responden a el actor apoya un vaso y yo agarro un vaso de vidrio y lo apoyo en la mesa. Pero muchas veces no tenés, digamos, el elemento que está ejecutando el actor en la imagen, y es ahí donde apelás a la creatividad. Entonces, bueno, no es ahí donde, bueno, no tengo un motor de lancha. Bueno, ¿con qué hago un motor de lancha? Y ahí empezás a buscar. Nosotros hay efectos que son varias capas, no es que solamente voy al motor de lancha y agarro un efecto. Ahí está la soga, está el casco de plástico, están los metales, entonces Valen va grabando y después esos tres elementos, la correa, el plástico y el metal, se ponen acorde a lo que se ejecuta en la imagen. Entonces es medio ¿Hay mucho trabajo de postproducción? Bueno, Rafael, que es mi socio y es el supervisor, es quien recibe el material por parte de Valentina, que lo graba, y yo que lo ejecuto acá. Se lo mandamos al Rafa, el Rafa lo supervisa, lo edita al cuadro, si tiene que hacerle algún proceso como ecualización o compresión o algún retoque, pero es el encargado después de mandar nuestro trabajo de la mejor manera posible o editado, ¿no? Más o menos, por lo menos prolijito, como para que el director de sonido, junto con nosotros, le entregamos la Foley, después agarra la música, después agarra los diálogos, después agarra los efectos, que son los ambientes, pajaritos, explosiones, disparos, qué sé yo, todo lo que intervenga, y une todas estas piezas para armar la banda sonora. Nosotros ponemos solamente un condimentito ahí de... Claro, de tu socio termina de armar toda la banda sonora. No, solamente se encarga de mezclar la Foley. Okay. Y después nosotros se lo mandamos al director de sonido, que puede ser un colega de nuestro país o gente que laburamos de otros países, que son los que se encargan de agarrar la música del músico, la Foley, en este caso de La Pampa. Los diálogos por ahí se los hacen ahí o otra persona en otro país. Y el director de sonido reúne todos estos materiales y capas y arma la banda. Es ahí donde se mezcla y ya sale el producto final, digamos. Bueno, nosotros con Valentina recibimos la imagen, Valen está ahí en el control grabando, yo veo la imagen acá dentro de la sala y donde arrancamos por los pasos, por ejemplo, de la escena primero. Entonces, lo que suelo hacer es, primero me fijo en la superficie, veo que es césped, por ejemplo, hay algo de hoja de este lado, pero bueno, me centro en el césped, ¿no? Entonces, bueno, Valentina va a grabar y va a decir acción, y yo ejecuto los movimientos y los pasos de este personaje que está ahí afuera con la cama elástica, como para hacer un demo. Cuando quieras, Valen. Bueno, voy. Bueno, hasta ahí. Perfecto. Eso es, por ejemplo, la parte de pasos. Y después, por ejemplo, podemos ir a la cama elástica, ¿no? Para la cama elástica me fijo, no tengo una cama elástica ni voy a entrar. La cama elástica tengo una en el jardín, pero me va a ser difícil entrarla. Entonces,
Tengo una tabla de planchar que la uso un poco para todo y esto va a ser un poco de cama elástica. Estoy. Hasta ahí, por ejemplo. Claro. Eso es parte, ¿no? Si después Valen dice, necesito más la tela o algo que me haga otro componente, buscamos otro tipo de sonido, pero es como vamos recreando de a poco la Pero suena como escena. una cama elástica. Sí, exacto, yo es como una mentira, digamos. Claro, ¿no? claro. No, nadie ve la tabla de planchar. No, claro. Llegamos al cierre de esta conversación. Muchísimas gracias, Chamber, por abrirnos a este mundo nuevo para muchos de nosotros. Súper, súper interesante y se aprende un montón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, espero que también lo hayan disfrutado, aprendido algo también y bueno, uno también, como para cerrar, uno ama lo que hace y está bueno también poder hacerlo. Yo tengo esa fortuna de hacer lo que quiero, así que eso también es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y nos vemos la semana que viene para más impresiones. Yo lo veo contra la imagen, va trotando, las frenadas. O cuando sube una escalera no es lo mismo, a eso por ejemplo tenés que estar viendo cómo camina una mujer, viendo cómo camina una señora anciana, como para darle... O cómo suena cuando subí la escalera. Cuando baja es como que otro le da otra intención. No, entonces son cosas que vas viendo un poco, observando la vida también, ¿no? Claro. Observándola con... La vida, sí. Tengo que ir a comprarme más tacos.